El dolor físico, emocional y físico tiene un aspecto de resistencia muy importante y ese aspecto de resistencia viene en la parte psicoemocional. No me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar. Hola, feliz día para ustedes desde donde me estén viendo. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos en este nuevo capítulo de Acupuntura para Párvulos. Bueno, y vamos a ver un tema que ya me lo habían pedido en los videos previos, que tiene un aspecto psicoemocional y físico, que por esa misma razón, entendiendo un poco eso, debemos nosotros dentro del tratamiento que podemos empezar a plantear dentro de la acupuntura, considerar ese aspecto emocional, no solamente el manejo del dolor. La fibromialgia se ha descrito como una enfermedad que tiene un carácter doloroso, que es crónico, generalmente en puntos muy localizados en el cuerpo, puntos tendinosos, puntos musculares, y eso tenemos que considerarlo, porque muchas veces la fibromialgia también va a dar un síndrome de fatiga crónica concomitante, por supuesto. Sí. Entonces, uno dice medicina china, ¿qué podemos asociar a la fibromialgia? No todos, nuevamente hago la recomendación, no todas las patologías occidentales se acaparan de igual manera a la medicina china, a un parámetro específico. No todas las migrañas son ascenso ya hepático, no todas las fibromialgias, en este caso que vamos a hablar, no corresponden todas a lo que vamos a ver. Obviamente hay que siempre individualizar a los pacientes. Sí, yo sé, yo entiendo, sencillamente estamos haciendo un acercamiento. Bueno, pero bueno, vamos a ver ciertos puntos. En gran proporción, la fibromialgia tiene que ver mucho, si ustedes se dan cuenta, el principal síntoma de fibromialgia es el dolor tendinomuscular. Entonces tiene que ver con el órgano que regula los tendones principalmente. Y el órgano que regula los tendones en la medicina china se llama, o el elemento o el movimiento, es la madera. Para mí con una emoción muy clara, y es la frustración emocional. Y es que la madera no necesariamente siempre tiene que estar involucrada trabajando todos los procesos de ira, de cólera, sino muchas veces, para mí inclusive, es más importante esa emoción que se llama frustración. Pero hay que entender la frustración de fondo, que se traduce en no querer ese ruido incesante de tu cabeza, ese ruido incesante de pensamientos. Esa emoción tan disfuncional no la quieres, llámese como se llame. Y como no la quieres, empieza a hacer una resistencia que muchas veces es inconsciente. Y lo que hace la resistencia precisamente es empezar a contraer toda la parte de los tendones, ¿sí? Toda la parte de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender un poco eso. La madera es un órgano, y eso no lo digo yo, ¿sí? Hay que leer un poquito. Hay un libro que se llama Spark the Machine, a mí me encanta ese libro. Ahí lo dice Daniel Kion en su texto. Dice: la madera no es un órgano que solamente maneja la frustración, sino si yo tengo sana la madera, yo permito que el chi fluya a través de esas vías, de esos canales de manera armónica. Y cuando no fluye armónicamente por algún motivo, porque yo no acepto esto que me está pasando, yo me frustro. Digamos que el concepto de frustración es bien importante en un aspecto emocional de la no aceptación de eso que me está pasando, de tomármelo tan personal y empezar a resistirme a ese ruido incesante emocional, a ese ruido incesante de pensamientos, que al final tiene una gran repercusión en la parte física. Entonces, el principal síndrome que está asociado, ¿sí? Porque la madera permite que eso que se llama chi, que consideramos energía de manera global, que fluye a través de los canales y de los meridianos, se empiece a estancar. Yo siempre les recomiendo algo: siempre que uno evalúa a un paciente con fibromialgia, tiene que ir para atrás. Y se van a llevar una gran sorpresa, porque todos los pacientes que están con fibromialgia arrancaron con una cuestión emocional muy clara. Alguna pérdida que les pasó en su vida o algo que no pudieron llegar a hacer, y se empezaron a frustrar, ¿sí? Hacia su ser, empezaron a reclamarle a su cuerpo, y eso los condujo a la fibromialgia. Entonces, hay algo importante: la fibromialgia no solamente se debe tratar con acupuntura, la fibromialgia se debe tratar desde una cuestión emocional y tener las herramientas, ¿sí? Para que llevemos a buen puerto o mejoren mucho los síntomas por lo cual nos consultan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo a estancar ese chi, empiezo a estancar eso en los tendones, empiezo a tener dolor osteomuscular,
me empieza a doler todo, y si eso se empieza a volver crónico, pues yo voy a empezar a tener dolor. El dolor de fibromialgia no es un dolor de insuficiencia en una madera, es más bien un síndrome de estancamiento por un exceso, ¿de acuerdo? Y ya antes lo habíamos, por ahí en un video que tengo de dismenorrea, habíamos explicado qué es un estancamiento de chi, y lo explicamos con carritos. Entonces espero que esa explicación les haya quedado clara. ¿De acuerdo? Porque acá lo que estamos haciendo es, se está estancando el chi de la madera, es una emoción que yo no puedo empezar a gestionar porque yo me estoy resistiendo a eso que está pasando en mi vida, eso que está pasando afuera o que pasó afuera, pero que yo estoy trayendo ese pensamiento, ese ruido de todos los días, y lo único que estoy haciendo es tomándome tan personal esos pensamientos que al final lo que estoy haciendo es ocasionando un dolor físico que se va a perpetuar en el tiempo. El dolor físico, emocional y físico, tiene un aspecto de resistencia muy importante, y ese aspecto de resistencia viene en la parte psicoemocional. No me voy a cansar de decir. Empezando un poco, hablando un poco del aspecto de la fibromialgia, hay unos puntos bien importantes y bien interesantes. No todas las fibromialgias se consideran esto. Hay que entrar a pensar dentro de un síndrome de estancamiento chi global, ¿sí? ¿Y qué pasa con la fatiga asociada a la fibromialgia y cómo se puede ver? Uno, la fatiga es porque no es que falte el chi. ¿Sí? Puede ser que uno diga, no, está muy agotado, falta el chi. Puede ser que sí sea el caso. Pero en muchos de nuestros pacientes con fibromialgia, ¿sí?, lo que vamos a ver de manera importante es un chi que no puede movilizarse, se empieza a estancar. Entonces, ¿qué chi le va a llegar a todo el organismo? Muy poco. ¿Y va a llegar de muy buena calidad? No. Entonces se empieza a estancar esas vías que son los canales, y ahí es donde voy a tener principalmente el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, la fatiga crónica muchas veces no es porque le falte chi. Uno dice tierra, no, está bien, tierra, que es el origen del chi. Muchas veces tiene que ver es más con el estancamiento que hace la madera, que impide la movilización, obviamente, del chi. ¿Okay? Bien, ahora sí, en lo que estamos. Bueno, vamos a ver puntos que me ayuden entonces a favorecer la circulación del chi. Hay otro síndrome que es estancamiento de Xue también, que se puede dar en los pequeños luo, que por eso el paciente tiene dolor de la punta del pelo a la punta de los pies, que hay que entrar obviamente a considerar. Se trabajan puntos dentro de la emoción, dentro de la resistencia, dentro de la aceptación. El ruido incesante de pensamientos, ¿sí?, para no tomarlo tan en serio y no empezar a estancar el chi. Bien, ya después de todo esto, entonces empecemos a lo que ustedes vinieron y yo también vine. 4 puertas, hay otro video por supuesto. 4 puertas que está representado en intestino grueso 4, hígado 3. Hígado 3 es un punto supremamente importante para nosotros. Es el punto Yuan del canal, es un punto que nos permite regular esa madera que está tan disfuncional y que está estancando el chi comúnmente, pues es importantísimo. La técnica de 4 puertas siempre se usa en dispersión, es una técnica que se usa generalmente en dispersión, ¿de acuerdo? Bien, lo otro que tenemos que entrar a considerar, ¿sí?, es otros puntos que me ayuden a favorecer que favorezca y que salga ese movimiento del chi. Por ejemplo, vesículo biliar 34. Vesículo biliar 34 es un punto que nos favorece manejar la contractura de los tendones, ¿sí?, porque son tendones que están todo el tiempo contracturándose, ¿sí?, que pues el paciente va a tener mucho dolor. Ahí es donde tenemos el estancamiento del chi principalmente. Entonces hay que entrar a trabajarlo. Entonces esos 3 punticos inicialmente nos empiezan a favorecer mucho el movimiento del chi. Por supuesto, no son los únicos. Si yo tengo un paciente con una fibromialgia muy intensa y que tiene mucho dolor en el momento de la consulta, quizá voy a empezar a pensar en trabajar con otro punto de madera, que es hígado 6. Hígado 6 ya es un punto que habíamos visto en alguna ocasión, es el punto Shi, hendidura del canal. Es un punto que a nosotros nos permite favorecer el movimiento del chi, que no se me siga estancando. Se usa más que nada en patología aguda, entonces en este caso, si viene muy adolorido, pues es un excelente punto, por supuesto. Bien. Y hay otros puntos, por supuesto, ¿sí?, considerando un poco dentro del estancamiento de sangre o quizá del estancamiento de chi global que me está ocasionando tanto dolor. Hay un punto que está descrito en muchos textos en medicina china y es vaso 21. Vaso 21, ¿sí?, que es el punto que viene a sexto espacio entre costillas, línea media axilar, al lado y lado, corresponde al gran luo del vaso. Es un luo diferente a todos los luo, pero tiene una función específica, y en tradición china se dice
que este es un punto que libera los pequeños lugo. Recuerden ustedes que la teoría de canales son unas vías energéticas que se empiezan a ramificar como si fueran arbolitos y que cada vez que se ramifican entonces van terminando en unos pequeños lugo, los pequeños lugo, ¿de acuerdo? Los pequeñitos lugo, que esos se van congestionando, pero como son tantos en el cuerpo, ¿sí? Pues cuando uno empieza a estancar todos esos lugos, que puede venir de causas emocionales, uno tiene dolor desde la punta del pie, de la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, paso 21 es el gran lugo. Los puntos lugo de manera global se usan para patología psicoemocional, fíjense ustedes, pero este punto en especial, según la tradición china, libera todos los lugo, ¿sí? Libera todos los lugo, ¿de acuerdo? Entonces nos permite a nosotros liberar los estancamientos que tengo a través de los pequeños lugos, principalmente estancamientos de sangre, que puede ser, ¿sí? En estos pacientes que tienen tanta fatiga, por supuesto, ¿sí? Entonces es otro punto a considerar. Entre otros puntos que son interesantes está vaso 10. Vaso 10 es un punto que ya hemos estado viendo, se trabaja muy bien para estancamientos de sangre. Si el patrón que yo tengo de dolor estancado es más de estancamientos de sangre, dolores de pronto un poco más intensos, un poco más fijos, un poco más álgidos. El estancamiento de chi es un dolor más distensivo, global, que puede ser distensivo, migratorio, por supuesto. El estancamiento de chi es un dolor que es como si estuvieran clavando a través de las carnes. Entonces fíjense ustedes la diferencia. Vaso 10 es un punto genial para empezar a trabajar esos dolores. Todos estos puntos que estamos viendo, por considerar un síndrome de estancamiento dentro de la madera, son puntos que se deben usar en dispersión. Hay otros, si yo considero, por ejemplo, de la madera, puedo usar el chu del hígado, el chu posterior del hígado, vejiga 18, por ejemplo, ¿sí? Podría ser un excelente punto. Entre otros, por supuesto, ¿sí? No se olvide la parte del Shen. Para trabajar Shen, la acupuntura tiene muchísimos puntos. Si ustedes no conocen otra técnica, otra terapia que nos pueda ayudar en el tratamiento y en la autogestión emocional, porque hay que darle también responsabilidad al paciente de que esto es un proceso que requiere de su colaboración. ¿Listo? Entonces hay que explicarle eso muy bien a nuestros pacientes, ¿vale? Bueno, eso quería decirles el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes y les deseo un lindo sábado, por supuesto. Chao, chao.